Buenos días, tardes, noches, Dios lo bendiga a todos. Somos el grupo 4, integrado por Rosy Mercado, Indira Olea, Zulibera y William Carabalí. Hoy le vamos a hablar sobre los elementos constitutivos de los delitos contra la tutela jurídica efectiva y la importancia del acceso a la justicia con los objetivos de comprender los elementos claves de los delitos contra la tutela jurídica efectiva, explorar la importancia del acceso a la justicia y la protección de los derechos procesales en un Estado de Derecho, e identificar cómo estos asuntos impactan en la sociedad y en el sistema legal. Elementos constitutivos de los delitos contra la tutela judicial efectiva y la importancia del acceso a la justicia. En el Ecuador, definido como un Estado constitucional de derecho y justicia, la tutela judicial efectiva es un pilar fundamental reconocido en el artículo 75 de la Constitución. Este derecho garantiza que todas las personas tengan un acceso gratuito, imparcial y expedito a los órganos jurisdiccionales, asegurando que en ningún caso queden en indefensión. La tutela judicial no solo se agota en la manera posible de acudir a los tribunales, es un concepto complejo que abarca tres momentos cruciales: el acceso a la administración de justicia, la observación de la debida diligencia durante el proceso y la ejecución de la decisión judicial. Importancia de la justicia y los derechos procesales en una sociedad democrática. La importancia de la justicia y los derechos sociales en una sociedad democrática radica en que constituyen los pilares fundamentales del Estado de Derecho, garantizando que todas las personas, incluidos los gobiernos y autoridades, estén sujetas a la ley. En un sistema democrático, la justicia no solo busca castigar infracciones, sino también actuar como una salvaguarda contra el abuso del poder, permitiendo que los ciudadanos impugnen decisiones arbitrarias y reclamen reparaciones ante las vulneraciones de sus derechos. La garantía del Estado y los derechos en la justicia y la tutela judicial efectiva como base de la confianza es prevenir el abuso del poder, fortaleciendo la confianza ciudadana. Efectividad de las sentencias. El respeto al debido proceso, promoción de la igualdad y la paz social, seguridad jurídica. Los elementos de los delitos contra la tutela judicial. Son infracciones que buscan proteger el correcto funcionamiento de la administración de justicia y asegurar que el sistema garantice el acceso a la justicia de manera equitativa y eficaz. Estos tipos penales se encuentran detallados principalmente en el COIP, en los artículos 268 y 275. La tutela efectiva se define en el ordenamiento jurídico de Ecuador como un derecho constitucional y fundamental que garantiza a todas las personas el acceso gratuito, imparcial y expedito a los órganos jurisdiccionales para la protección de sus derechos e intereses. Su objetivo primordial es asegurar que en ningún caso los ciudadanos queden en estado de indefensión. La tutela jurídica efectiva es la garantía de que el sistema de justicia funcionará de manera justa, equitativa, rápida y eficaz en todas sus etapas, desde la presentación de la demanda hasta que se haga justicia de forma material. Su cumplimiento es esencial para proteger las libertades individuales, prevenir el abuso de poder y fortalecer la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Los delitos contra las tutelas judiciales efectivas en Ecuador son infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, que buscan proteger el derecho fundamental de todas las personas y el acceso de manera gratuita a la justicia. Los elementos constitutivos de los delitos contra las tutelas judiciales efectivas. Estos delitos requieren de elementos comunes como una acción u omisión que obstaculice al sistema la presencia de dolo o intención criminal de interferir en la administración de justicia y un anexo causal entre las conductas y el daño producido al sistema. Prevaricato. Según el artículo 268 y 269, se configura como miembros de carrera judicial
o árbitros que fallan contra ley expresa o proceden arbitrariamente en la sustentación de causas. También incluye a los abogados que revelan secretos de su defensa o abandonan una causa para defender a la contraparte. Conducta, tipicidad objetiva. En el caso de jueces, árbitros, consiste en fallar contra la ley expresa en perjuicio de una de las partes o proceder arbitrariamente haciendo que la ley lo prohíba u omitiendo lo que manda. Elemento subjetivo. Requiere que el funcionario actúe a sabiendas de que resolución es injusta y contraria a la norma. Perjurio y falso testimonio. Son delitos contra la tutela judicial efectiva tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Ambos consisten en faltar a la verdad al declarar, confesar, informar o traducir ante una autoridad competente, pero se distinguen por la presencia o ausencia de un juramento. El perjurio se configura cuando la persona falta a la verdad bajo juramento. El falso testimonio ocurre cuando la persona falta a la verdad sin juramento ante la autoridad. Las escalas de sanciones. La gravedad de una pena depende de la materia en la que se rinda la declaración, en materias generales pero no penales. El perjurio, pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El falso testimonio, la pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. En causa penal agravante, en cambio, el perjurio es la sanción. La sanción aumenta a una pena de 7 a 10 años de la privación de la libertad. Y en el falso testimonio, la sanción aumenta la pena de 5 a 7 años de la privación de la libertad. Acusación o denuncia maliciosa. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el delito de acusación o denuncia maliciosa se encuentra tipificado en el artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. Definición y sanción. Este delito se configura cuando una persona propone una denuncia o acusación particular cuyos hechos no son probados, siempre que dicha acción sea declarada judicialmente como maliciosa por una o un juzgador. La sanción establecida es una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Elementos constitutivos. Naturaleza pluriofensiva. Es un delito que afecta simultáneamente a la administración de justicia al provocar una actuación indebida y el desperdicio de recursos estatales, y al ofensivo lesionado su reputación, honor o libertad de manera injusta. Elemento subjetivo, dolo. Requiere que el denunciante actúe con conocimiento de la falsedad de la imputación o con un temerario desprecio hacia la verdad. Debe existir una intención deliberada de causar daño, superando el simple error en la apreciación de los hechos. Imputación concreta. La denuncia debe referirse a hechos que, de ser ciertos, constituyan un delito o falta. No basta con la manifestación de meras sospechas. Además, la imputación debe dirigirse contra una persona determinada y viva. Fraude procesal. Según el artículo 272, su tipicidad objetiva radica en ocultar instrumentos o pruebas o cambiar el estado de las cosas, lugares o personas para inducir a engaño al juzgador. El elemento subjetivo esencial es el dolo, la voluntad deliberada de engañar al juez para obtener un beneficio o evitar la justicia. Las fuentes señaladas que actualmente este delito se limita a procedimientos civiles, administrativos y penales, dejando un posible vacío en la materia como familia. Ejemplo, sujeto activo es cualquier persona que participa en un proceso. Verbos rectores, ocultar instrumentos o pruebas o cambiar el estado de las cosas, lugares o personas. Ámbito normativo. Debe ocurrir en el curso de un procedimiento civil o administrativo
o antes de o durante un procedimiento penal. Fin específico. El dolo se manifiesta en el proceso deliberado de inducir o engañar al juez para obtener una resolución contraria a la realidad procesal o favorecer la impunibilidad. Dentro de un análisis de un caso para comprender cómo estos delitos afectan a la administración de justicia, tenemos el caso número 06282-2018-01127, el mismo que revela cómo la interpretación técnica de este delito puede derivar en la impunidad. En este caso, un ciudadano presenta una partida de nacimiento falsa para hacerse pasar como padre de una niña. Con esto quiere decir que solicitó la rebaja de la pensión alimenticia de su propia hija. Aquí hubo una afectación clara. Aunque existió un engaño evidente al juez, la Corte Provincial confirmó la inocencia de los acusados, debido a que el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal especifica que el fraude se comete en procedimientos civiles, administrativos o penales, más no familiares. Como consecuencia, la interpretación literal excluye la materia de familia, lo que deja desprotegidos los derechos de niños, niñas y adolescentes, y permite que el sistema de justicia sea utilizado para fines fraudulentos sin sanción penal. El rol del fiscal y el prevaricato. Las entrevistas a jueces y abogados destacan que la falta de objetividad de los fiscales al iniciar las investigaciones afecta totalmente la tutela judicial antes de llegar a la etapa de juicio. Dentro de un análisis de un experto, señala que algunos fiscales se limitan a recabar elementos de cargo, ignorando los de descargo, lo cual destruye la presunción de inocencia de manera dolosa. En impacto, existe un debate sobre tipificar el prevaricato del fiscal, ya que actualmente solo se sanciona a jueces y a abogados. La discrecionalidad mal utilizada por los fiscales puede desviar el curso de una investigación criminal y socavar en la ética del sistema judicial. Con esto quiere decir que aumenta la incredulidad de los ciudadanos. La conclusión dentro de este análisis indica que varios casos demuestran que los delitos y fallos contra la tutela judicial efectiva provocan un desgaste del sistema, fomentando la impunidad y alejando a la verdad procesal de la realidad material. La falta de especialización judicial y los vacíos normativos en el Código Orgánico Integral Penal permiten que el engaño y la negligencia profesional obstruyan la meta final del sistema, que es tener una justicia pronta, motivada y ejecutable. La importancia del acceso a la justicia y la protección de los derechos procesales son pilares fundamentales de cualquier sistema legal democrático, ya que asegura que todos los individuos tengan la capacidad de defender y hacer valer sus derechos fundamentales ante los tribunales. En Ecuador, la Constitución garantiza el derecho de toda persona al acceso gratuito a la justicia y a una tutela efectiva, imparcial y expedita. La importancia de estas garantías radica en los siguientes aspectos, que son salvaguardar contra el abuso de poder, garantía del Estado ecuatoriano, presupuesto de otros derechos, promoción de la igualdad y equidad, efectiva y confianza institucional. El debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución, incluye garantías procesales básicas como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el tiempo adecuado para la preparación de pruebas y la obligación de que todas las resoluciones judiciales sean debidamente motivadas. Acceso a la justicia y derechos procesales. El acceso a la justicia y los derechos procesales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se articula principalmente a través del derecho fundamental a la tutela jurídica efectiva, el cual asegura que todas las personas puedan acudir a los órganos jurisdiccionales de manera justa, equitativa, rápida y eficaz.
El acceso a la justicia es el derecho constitucional que garantiza a toda persona la facultad de acudir a los tribunales para que sus casos sean escuchados por un juez imparcial, sin encontrar trabas u obstáculos. Derechos procesales. Debido proceso. Los derechos procesales se agrupan bajo la figura del debido proceso, definido como el conjunto de garantías básicas que aseguran que ninguna persona sea juzgada sino conforme a procedimientos previamente establecidos por la ley. Entre sus elementos principales se encuentran: presunción de inocencia. Toda persona debe ser tratada como tal hasta que una sentencia firme declare lo contrario. Derecho a la defensa. Incluye contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa, ser escuchado en igual de condiciones y no ser privado de este derecho en ninguna etapa. Motivación de las resoluciones. Todo fallo de autoridad pública debe anunciar los principios jurídicos en que se funda y explicar su aplicación a los hechos. La falta de motivación acarrea la nulidad. Derecho a recurrir. La facultad de impugnar fallos o resoluciones ante instancias superiores. Relación entre el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. La relación entre el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos es de garantía mutua. El acceso a la justicia articula principalmente a través de las tutelas judiciales efectivas. No es un solo derecho autónomo, sino el instrumento indispensable para que todos y todos los demás derechos fundamentales pasen a ser meras declaraciones legales a las realidades exigibles. El acceso a la justicia con un presupuesto de otros derechos. La doctrina y la normativa ecuatoriana consideran al debido proceso y al acceso a la justicia como el presupuesto para la realización de todos los demás derechos fundamentales. Esto incluye derechos civiles y políticos, derecho al buen vivir, salvaguardar contra el poder, la tutela jurídica efectiva como garantías de derechos, marcos internacionales y jurisdiccionales y reparación integral. ¿Cómo garantizar un acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos? Garantizar un acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos es un desafío multidimensional que requiere abordar barreras estructurales, económicas y culturales. En el contexto ecuatoriano, aunque la Constitución garantiza el acceso gratuito, imparcial y expedito a la justicia, la realidad muestra obstáculos significativos que deben superarse mediante reformas integrales y el fortalecimiento de las instituciones. Eliminación de barreras socioeconómicas y geográficas, pobreza e infraestructura, defensoría pública, inclusión y adaptación cultural, justicia indígena y mecanismos alternativos, transparencia y combate a la corrupción, fomentar la confianza ciudadana y tener un servicio público ético y de calidad. Atención prioritaria a grupos vulnerables. En este caso, el Estado tiene la obligación de aplicar medidas de acción afirmativa para garantizar el acceso real de grupos de atención prioritaria, como niños, adolescentes, personas con discapacidades, adultos mayores y más que todo las víctimas de violencia. La tutela judicial efectiva en Ecuador se rige como un pilar fundamental de un Estado constitucional de derecho y justicia, garantizando que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, quede en estado de indefensión. Los delitos contra la tutela judicial efectiva, tales como el prevaricato, el perjurio y el falso testimonio, la acusación o denuncia maliciosa, fraude procesal, tienen como elementos constitutivos generales una acción u omisión dolosa destinada a interferir como la administración de justicia. El debido proceso funciona como una salvaguarda contra el abuso de poder y como mecanismo para asegurar que las leyes se apliquen de forma equitativa
a todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes. Finalmente, para la tutela judicial sea verdaderamente efectiva, el sistema legal debe superar desafíos críticos como la interpretación literal y la estricta de los tipos penales, la cual ha generado vacíos legales de impunidad de materias como familia, niñez y adolescencia. Las reflexiones sobre los temas tratados permiten entender que la tutela jurídica efectiva no es solo un enunciado retórico, sino el eje articulador de un Estado constitucional de derecho y justicia. La brecha entre el diseño constitucional y la realidad social. Existe una tensión evidente entre el mandato constitucional de un acceso gratuito, imparcial y expedito a la justicia y las barreras estructurales que persisten en Ecuador, la pobreza, la falta de infraestructura en zonas rurales y la desconfianza por corrupción vuelven ilusorio el derecho para los sectores más vulnerables. Esto sugiere que la justicia no depende solo de leyes robustas como el COI, sino de una equidad material que el Estado aún debe construir. Para promover la protección de las tutelas judiciales efectivas y garantizar un acceso equitativo a la justicia en Ecuador, se identifican diversas acciones estratégicas en los ámbitos institucionales, normativos y sociales. Fortalecimiento institucional y especialización. La creación de judicaturas especializadas en refuerzos y las defensorías públicas. Reformas legislativas críticas. Aplicación del fraude procesal, tipificación del prevaricato de fiscales, modernización y eficiencia procesal, la digitalización de los procesos y la garantía de debidas diligencias y la ejecución de sentencias. Educación, inclusión y ética. Es la incapacitación continua, pluralismo jurídico, educación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción. Para finalizar sobre el estudio de la tutela judicial efectiva y los derechos procesales en el Ecuador, es importante sintetizar cómo la interacción entre el marco constitucional y la normativa penal vigente definen la calidad de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho en Ecuador. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a las personas e instituciones que a través de sus aportes académicos, profesionales y testimoniales han enriquecido este estudio sobre la tutela judicial efectiva y al acceso de la justicia en Ecuador. Agradecimiento a los expertos y profesionales del derecho. Gracias. Con el propósito de seguir fortaleciendo el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos fundamentales en Ecuador, se extiende una invitación a participar activamente en las diversas iniciativas institucionales, académicas y ciudadanas orientadas a perfeccionar la tutela jurídica efectiva. Se promueve la realización de clínicas jurídicas y conversatorios para el análisis de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Se invita a la comunidad jurídica y a los órganos de la función judicial a iniciar un debate nacional sobre la necesidad de establecer judicaturas especializadas en acciones de garantías jurisdiccionales. El objetivo es analizar modelos exitosos de otros países para evitar la desnaturalización de las garantías condicionales y asegurar la debida diligencia en los procesos. La importancia de participar en los programas de capacitación obligatoria dirigida a jueces, fiscales, personas de la Policía Nacional y servidores judiciales. Estas actividades buscan promover una cultura de legalidad, ética profesional y un conocimiento profundo de los estándares internacionales de derechos humanos. Se incentiva a la ciudadanía a involucrarse en los procesos de construcción del poder ciudadano a través de audiencias públicas, vedurías y asambleas para vigilar la transparencia de la administración de justicia. Se motiva a los estudiantes e investigadores
A continuar con el análisis de los vacíos legales como la impunidad en el fraude procesal en materia de familia o la tipificación de prevaricato fiscal. La generación de nuevos conocimientos es vital para proponer reformas legislativas que cierren brechas de impunidad y protejan a los grupos vulnerables.